precisamente es de esperar de la nunca desmentida y larga educación del pueblo de Valladolid que se tendrán en cuenta estas observaciones. Se fecha en Valladolid, 24 de septiembre de 1936. Bien, esta nota, que produce añadida al hecho de que además se pusieron puestos de aguardiente y chocolate y azucarillos, etcétera, en los alrededores de San Isidro, me llevó a pensar cuál había sido la causa que espíritus sensibles, que seguramente se hubieran conmocionado habiendo visto un accidente de los que frecuentemente nos podemos encontrar, hubiese producido esta degradación en la sensibilidad de las gentes. En mi opinión no cabe duda que es consecuencia del efecto que Mola perseguía a través de las instrucciones usadas en junio, sin darse cuenta de que como la destrucción del sentido moral y de la humanidad de las personas no es graduable, pues simplemente se les fue la mano y acabó produciéndose un efecto que en mi opinión además se ha prolongado durante muchos años, y es la disolución de la moral colectiva por el conjunto de la disolución de la moral individual, permitiendo determinados acontecimientos y determinados comportamientos que una colectividad debidamente armada no debería de ningún modo consentir. Bueno, esta reflexión planeó cuando yo empecé a recoger una consideración en relación con la obra que Pedro de Guerra iba formando a través de sus diarias incursiones en el periodismo de Valladolid, que publicaba el periódico, el diario digital Último Cero, y que en buena medida se agrupan en esta publicación. Me sirvió porque me planteaba si los dibujos de Guerra incurrían en una vehemencia excesiva o si por el contrario eran un revulsivo razonable frente a una contemplación apática como la que la colectividad con la que trataba los acontecimientos que estaban ocurriendo en un entorno caracterizado por su anomalía y fundamentalmente en los temas que tenían que ver con la corrupción, donde en mi opinión es absolutamente anormal la indulgencia con que se ha comportado en general. Bien, yo entiendo que la atención se ha centrado en la crítica de los fenómenos de corrupción, se ha centrado en la crítica, la responsabilidad política, la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica también, de la que los periódicos están informándonos habitualmente, pero sin embargo se ha descuidado algo que en mi opinión es extraordinariamente importante, que es el efecto contaminante de doble sentido que está produciendo la corrupción. Es decir, la proyección del ánimo corruptivo que por parte de los poderes corruptos se está haciendo en las bases ciudadanas, de tal modo que no solamente legitimen su actuación, sino que la sigan consintiendo. Al respecto, creo que es muy ilustrativa la actuación de la ya derrocada élite política valenciana, que durante los años álgidos de la corrupción reinó en esas tierras, en que pretendieron que, puesto que los ciudadanos les reiteraban su apoyo a través de los sucesivos procesos electorales, pues que había que entender que obtenían una absolución de esos comportamientos y que realmente había que tener en cuenta. Bien, también en otros órdenes, por ejemplo, aquí mucho más cerca, en Arroyo, hemos tenido la sucesiva prolongación del poder de personajes que han estado, ya no es más o menos susceptible de calificar su conducta, sino que han sido condenados en todas las instancias posibles, que han resuelto sus sucesivos recursos, con un alcalde que ha sido condenado a una pena de prisión. No
casos extremos. En el Ayuntamiento de Valladolid finalmente también su alcalde ha sido condenado y está en curso una causa en la que están encausados personajes protagonistas de la vida local. En el ámbito regional, por no ir mucho más lejos, y acabo ya con este ejemplo, me centré, cuando escribí el prólogo estaba en su punto álgido, el caso de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y los sucesivos barajalos judiciales parando ese atropello jurídico que condujo a una decisión que me parece verdaderamente aberrante, que es la promulgación por las Cortes, donde tenía mayoría, como es lógico, el partido gobernante, una ley ad hoc que también fue sancionada por el Tribunal Constitucional. Esto tiene su antecedente en otra ley, Javier lo conoce muy bien, porque es protagonista de esas iniciativas, lo mismo que había pasado con el vertedero Santovenia, en el que una ley ad hoc tuvo que ser tumbada por el Tribunal Constitucional, todo esto después de una batalla judicial campal, en la que se ponía de manifiesto el característico atropello con que el poder público se ha comportado sistemáticamente cuando se ha tratado de sacar adelante sus intereses, a veces con abierto desprecio de la ley, que además el propio poder se ha dado, y con vulneración, como es natural, de los intereses públicos que en definitiva le corresponde defender. Frente a toda esta sarta de atropellos de la ley, de incumplimientos y de vulneraciones de intereses públicos, yo me pregunto cómo es posible que se haya podido producir esa anestesia de la sensibilidad ciudadana por el poder que está asegurando su impunidad. En mi opinión, hay un grado de patología, de enfermedad, por parte de las colectividades en cuanto son incapaces de reaccionar y pasan en su gran mayoría como un hecho común, con unas críticas realmente moderadas de estos comportamientos que están suponiendo una gravísima perturbación de la normalidad ciudadana y destruyendo además las bases democráticas en las que se funda y se estructura la propia colectividad. Al servicio de estos fines, al servicio del desenmascaramiento de esta actuación absolutamente impropia de un poder público democrático que tiene ese respetuoso con la legalidad, están las viñetas de Pedro Guerra, que están en las páginas de este libro que estamos presentando, ninguna de las cuales, desde luego, busca nuestra complacencia. Por el contrario, difícilmente podemos sustraernos a su impacto, que nos zarandea revelándonos el verdadero rostro del poder y la cara oculta de sus manejos, con sus secuelas de padecimiento y de infortunio para la generalidad de la gente. Guerra podría haberse dedicado a dibujar Arcadias felices en estas tierras nuestras. Desde luego, mano le sobra, y desde luego tan guapas le habrían quedado. Pero esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y afortunadamente hay alguien que está advirtiéndonos de que el rey está desnudo. Yo quiero agradecer a Pedro Guerra que haya tenido su aportación a la crítica de esas anomalías, de esa enfermedad social en la que nos encontramos, tratándola con tan naturalidad como si realmente fuese un hecho fatal frente al cual no pudiera hacerse nada. La movilización que dentro de sus limitaciones y de sus posibilidades está haciendo la tarea de Pedro Guerra, me parece que debe felicitarse y recibirse como una aportación importante para acabar en la medida de lo posible, tratar de combatir esta lacra con la que actualmente nos encontramos. Nada más. Bueno, muchas gracias. Cuando hace más de 3 años yo me puse a dibujar, me encontré con una creencia fundamental. Yo no sabía nada de economía y lo que estaba ocurriendo era una cosa fundamentalmente económica. En casa, al lado de casa, en los